Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en El Periodista TV, como siempre transmitiendo a través de todos nuestros canales en Facebook, en YouTube, desde este barrio de Bellas Artes que es muy hermoso, concurrido, histórico y que usted sabe que puede visitar siempre. Hoy con interesantes invitados para tratar y analizar un poco distintas situaciones, y por eso quisimos traer a profesionales vinculados al área social. Está con nosotros la abogada Joan Dueñas. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Ella no solo es abogada, durante 5 años trabajó en la Defensoría Pública, por lo tanto sabe de defensa de inocentes y también de culpables. Nos acompaña también el doctor Jorge Acosta. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Pancho, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en El Periodista TV. Jorge es concejal de la comuna de Santiago. Así es. ¿Desde Así que hace cuántos periodos, Jorge? Jugando a local. Este es mi primer periodo, hace 2 años, ya vamos a pronto cumplir 2 años en la Concejalía de Santiago apoyando al alcalde Alessandri. Por lo tanto, puedes hablar de este barrio donde estamos. Pero por supuesto. ¿Y qué de opinas cada uno de los 22 barrios de Santiago. De todos, es decir, los has Así es. recorrido. Hemos recorrido todos los barrios. ¿Y este barrio en particular qué te parece? Este es un barrio que tiene una sociedad civil muy activa, juntas de vecinos muy activas, que da gusto poder relacionarse con ellos. De hecho, fueron los únicos que organizaron, por ejemplo, el debate en el momento de las elecciones de concejales, que fue un álgido debate, pero muy entretenido. Y obviamente cada vez que han habido situaciones complejas, como por ejemplo la Fórmula E, son los primeros que han puesto la voz en alto de representar lo que a ellos les parece que hay que hacer o no desde el punto de vista municipal. Y también, por ejemplo, cuando han habido discusiones sobre cómo usar el parque, si tener o no tener una reja, una serie de cosas que son bien interesantes, porque habla de una ciudadanía activa, que es lo que queremos promover nosotros también. Así es. Así que estamos muy contentos. Y de hecho, por ejemplo, gracias a ese poder que se hizo en conjunto con la ciudadanía y con el alcalde, el próximo año la Fórmula E, la nueva versión, la del 2019, va a ser en el Parque O'Higgins. Así que eso es un gran avance. Por suerte, así la escultura Rebeca Mate no sufre. No va a sufrir nuevamente. Aunque sabemos que sufrió mucho hace poco también, porque aunque la repararon rápidamente por un graffiti. ¿Qué opinas tú de eso, del daño que de repente le hace cierta gente al mobiliario urbano? Bueno, evidentemente no es incorrecto, es una falta, delito de daño, tiene una pena baja. Más allá de la penalidad de la conducta, porque creo que la sanción penal no inhibe a las personas y no es la respuesta que realmente se requiere para evitar este tipo de conductas. Probablemente vaya de la mano con mayor educación, con los efectos, con conocimiento de la cultura, que yo creo que es lo más importante para evitar conductas que dañen el patrimonio tanto de Santiago como de toda la nación. ¿Y tú en ese sentido compartes o crees que aumentando las penas efectivamente sería más útil? Lo que pasa es que uno podría aumentar las penas, pero no vamos a tener un carabinero en cada esquina. Por lo tanto, no vamos a resolver el problema aumentando las penas. Sin duda que hay que aumentar la educación, la cultura. Por ejemplo, yo recuerdo que hasta hace poco tiempo atrás era bastante común ver nuestras carreteras inundadas de basura en las orillas. Y hoy día cada vez hay más conciencia de que eso no corresponde. Era también bastante común, por ejemplo, el tema que estamos viendo ahora, el del uso de las bolsas plásticas, en que uno usaba por doquier bolsas plásticas y estamos haciendo un cambio cultural hacia el usar menos bolsas, usar menos bombillas, usar menos vasos plásticos, de alguna manera también para contribuir a vivir de una manera más civilizada. Yo creo que todavía nos falta avanzar hacia eso en el mundo del grafiti. Por un lado, no perseguir a los grafiteros, porque tenemos grandes obras de arte extraordinarias, como la Plaza Santo Domingo, que uno lo ve y dice esto es una obra de clase mundial. O cuando vemos, por ejemplo, el Museo al Aire Libre, ¿cierto?, que está en San Miguel también, a través de los grafiteros. Pero por otro lado también, sobre todo yo creo a los más jóvenes que todavía no lo ven como un arte profesional, que entiendan que las ciudades de todos, que los espacios comunes determinan qué ciudad es la que estamos construyendo y la que estamos viviendo. Y por lo tanto tenemos que avanzar hacia más educación, más penas, creo yo. Joan, tú me comentabas antes de ingresar que tu visión respecto a la vida había cambiado cuando entraste a la Defensoría, ¿no? Que te marcó profundamente. ¿Por qué? Explica un poco, porque la gente habla mucho de que tenemos una justicia garantista. Y cuando nos dice garantista, en el fondo dice puerta giratoria y que la gente está desprotegida y los delincuentes están libres.
Bueno, ahí hay dos perspectivas de la que me puedo referir a tu pregunta. La primera dice en relación con el garantismo y este mito que existe del juez garantista, que no existe nada de malo en ser garantista, es lo primero que hay que decir. O sea, las garantías nos protegen a todos los ciudadanos, no solo a las personas que cometen delitos, sino a todos. Todos tenemos garantías y protecciones constitucionales que en el fondo nos protegen a los ciudadanos cuando el Estado nos investiga por algún delito. Ya, dicho eso, lo que hace entonces el control del tribunal, el control del juez, es fundamental al momento de la imputación de cargo a cualquier tipo de ciudadano. Y ese control necesariamente tiene que ver, por una parte, con las garantías constitucionales, que tienen que ver con el nivel constitucional, y al mismo tiempo con la ley, ¿cierto? Con las herramientas que establece el legislador al Estado, a través de la función de carabineros, a través de la Policía de Investigaciones o el órgano que esté investigando el delito, para entonces realizar actividades que podrían colisionar con nuestros derechos. Entonces, en ese momento es llamado el juez de garantía, a determinar si se cumplieron con estos mínimos que establece el legislador. Dicho eso, yo creo que el sistema funciona bien. Cada uno de los actores del sistema cumple con su rol. Eso quiere decir, el fiscal cumple con el rol de investigar. Podrán existir mejores o peores, pero en general el rol del fiscal y del Ministerio Público cumple con su rol. La defensa pública, y ahí va a depender, claro, de la defensa particular, dependiendo de la persona que se contrate, ¿cierto? Hay distintas calidades de abogado. Pero en general la defensa pública lo que hace es controlar entonces tanto el trabajo de los funcionarios policiales como también el trabajo de la fiscalía. Y finalmente el que toma la decisión respecto a la legalidad o no del procedimiento es el juez. Y esa es la gran garantía, ¿cierto? Que un tercero imparcial, que no tenga ninguna posición, vea que existe un control y que se ha cumplido con los mínimos necesarios. Y en ese sentido ha sido grata porque creo que el sistema funciona más allá de las presiones y estas olas que públicamente a veces se dan en contra de los jueces de garantía. Pero en la mayoría de los casos los jueces cumplen con controlar la legalidad de los procedimientos del ente que investiga. Ahora, de la segunda perspectiva, que quiere decir con mi mirada ya de sociedad, que esto es ya salgo de mi rol de abogada, sino como ciudadana, existe una diferencia socioeconómica, cultural tan grande en Chile, que yo creo que solo desde esas miradas que de repente uno tiene la oportunidad de trabajar, como la defensoría, no sé, tú como concejal, o sea, uno puede observar esas diferencias, y es muy grande, o sea, y no solamente en temas económicos, o sea, creo que acá el tema del sueldo pasa a segundo plano, sino tiene que ver con temas educacionales. Gente que actualmente no sabe leer y escribir, que no tiene niveles de culturas mínimos, que no conoce las institucionalidades. Entonces, esa diferencia uno lo ve en el sistema de justicia penal, porque lamentablemente en Chile existe una criminalización muy fuerte acerca de las personas que tienen menos posibilidad económica. Y eso es una realidad, es cosa de ver qué tipo de persona está en la cárcel, a qué nivel socioeconómico pertenece, y esa respuesta está por sí sola. Y esa diferencia, entonces la pregunta es, ¿solo la gente con menos recursos comete delitos? Evidentemente eso no es así. Entonces, ahí tema que donde se está llegando el ojo de las persecuciones. Jorge, ¿qué opinas tú? Tú siempre hablas de que tú eres un hombre del Instituto Nacional, que te forjaste con mucho esfuerzo, que vienes de una comuna popular, me parece que es San Ramón, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? Y que saliste adelante y que lograste un alto puntaje en la PSU, ¿viste? Sí, di la PSU. No el bachillerato. No. La bachillerato. Cuando te plantean esto de las desigualdades, de las diferencias, ¿cómo encuentras esa respuesta y cómo ves a la sociedad chilena en ese aspecto? Bueno, una de las cosas que uno puede ver tanto en San Ramón como en cualquier otra comuna
que ha tenido más dificultades sociales, justamente es que hay una sensación en las personas que no existe justicia para los más pobres. No solamente desde el punto de vista penal, sino que también desde el punto de vista social y también desde el punto de vista, por ejemplo, sanitario, que es lo que me toca ver a mí como médico. O sea, hay un nivel de frustración de la gente cuando uno ve que hay un sistema como el FONASA que no funciona, el sistema de salud pública. La gente muchas veces siente que porque es pobre no tiene derecho a acceder a una salud digna, a una salud de calidad. Y eso sin duda que es un desafío brutal que tenemos que enfrentar. Ahora, si uno va a las causas de aquello, sobre todo con respecto al tema de la justicia, bueno, a veces pareciera ser que no es solamente el tema de los jueces, sino que tú lo ves, digamos, día a día, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, muchas veces se dice no se presentaron las pruebas de manera correcta. O no se hizo la investigación de manera correcta, o algunas pruebas estaban viciadas y le imposibilitan al juez hacer su pega, porque si no hace el debido proceso, esas pruebas no las puede considerar. Entonces pareciera ser que a veces no solamente un problema de los jueces, sino que de toda la cadena, digamos, que tiene relación con el poder llegar a una sanción adecuada, llegar a alcanzar a hacer justicia. ¿Te fijas? Entonces parece ser un problema un poquito más complejo. Ahora, si bien es cierto aquello, como dicen los abogados, no es menos cierto que también hay una sensación en la ciudadanía de que a veces cuando ven delincuentes que cometen una y otra vez delitos y pasan poco periodo en la cárcel y salen rápidamente, pareciera ser que algo del sistema no funciona, ¿cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, también situaciones injustas como incluso las que hemos visto en los casos de alta connotación pública, en que también hay personas que todo el mundo sabe que son culpables y que finalmente se les aplica una pena pequeña o que pueden cumplir parcialmente y después salir rápidamente de la cárcel. Es complejo. Ahora, obviamente que uno lo contrasta con la otra realidad, que uno también escucha, ¿cierto? De cuánta gente tenemos en la cárcel en Chile, ¿cierto? Que es de los países que, entiendo yo, tiene más gente en la cárcel. Entonces no solamente se resuelve metiendo gente en la cárcel, es un problema bastante más complejo que lo que uno podría pensar. Ahora, ¿cómo aproximarse a ello de la mejor forma? Yo creo que es desde justamente los hechos y tratar de eliminar un poquito los prejuicios. Analicemos un caso en particular, lo ocurrido en estos días en la comuna de Providencia con respecto a los vendedores ambulantes. Sabemos que es un problema que refleja otro tipo de problema. Hay gente que no le queda otra que vender en las calles. Las calles de Santiago tienen un problema permanente. Las calles de la comuna de Providencia también, en Estación Central también tiene ese problema. ¿Cómo se enfrenta esto, tú como concejal? Bueno, acá en Santiago, a patada de las calles, acá en Santiago, generando nuevas condiciones. Acá en Santiago hemos tenido una situación bastante compleja y de hecho para los vecinos que viven acá en Santiago han visto lo distinto que está el centro comparado con hace 2 o 3 años atrás. En la administración, por ejemplo, de la alcaldesa Toá, era difícil hasta poder caminar por el centro, porque el tema del comercio ambulante se había desbordado definitivamente. Y no solamente el comercio ambulante, sino que también todo lo que viene alrededor de eso. Por ejemplo, no sé, de repente nos llegaban email de los oficinistas que nos decían, mire, yo trabajo aquí todos los días y siempre canta la misma persona, la misma canción, a la misma hora y tiene el mismo repertorio y nosotros tenemos oficina de abogados, tenemos que concentrarnos y no podemos. O sea, tiene un valor que la ciudad también tenga un nivel de decibeles adecuado. ¿Te fijas? O el tema también asociado, querámoslo o no, al tema de los delitos. Entonces, desde el momento en que tú ordenas el centro, por un lado diciendo, mira, el espacio común ¿puede tener espacio para que gente trabaje como ambulante? Por supuesto que sí. Pero nunca va a tener el espacio para que todo aquel que quiera trabajar como ambulante lo pueda hacer, porque tienes que ordenar el centro, porque es un espacio común, es un espacio de todos. Y lo que se hizo fue justamente reducir el comercio ambulante, solamente el que está permitido y no el no permitido, y con eso la ciudad cambió, la ciudad mejoró. Es una ciudad más amable, una ciudad que se demostró que disminuyó en un 25% los delitos, y una ciudad más segura, una ciudad que invita a los turistas. Y se avanza también con espacios comunes como por ejemplo el de Paseo Bandera, que ha sido ha recibido todo tipo de elogios. Y donde tú ves en Bandera no hay un ambulante. ¿Te fijas? Entonces es pensar en una ciudad ordenada. Ahora, eso no significa también criminalizar a las personas, es decir, llevarlos a todos presos por estas situaciones, sino que saber que
en estos lugares públicos hay algunos que pueden, otros que no pueden, porque hay que disponer el uso, no que cada uno usa como quiere el espacio público. Joan, ¿tú qué opinas? Para que impere la ley, ¿cómo se resuelve un caso como este? Bueno, la venta ambulante no es delito, así que desde la perspectiva penal no podrían existir detenciones por ese conducto. Sin embargo, los conflictos principalmente se producen al momento de que funcionarios de Carabineros están fiscalizando y se producen discusiones, hay situaciones de abuso policial, situaciones de vendedor ambulante que también golpean a funcionarios de Carabineros porque son situaciones de pugna, ¿cierto? Probablemente de política pública te puede responder mejor el tema que yo, porque ahí yo desconozco las cifras y desconozco las fórmulas que son las mejores, pero desde la perspectiva penal, que varias veces pasa a control de detención gente que tiene problemas a propósito de las ventas, son situaciones que yo creo que se tienen que hacer con el menor posibilidad de violencia y con el mayor uso de inteligencia por parte de las autoridades, porque son situaciones de conflicto. Entonces, evidentemente, si una persona está vendiendo en la vía pública porque necesita alimentar a su hija, y le van a quitar la mercadería, se va a producir una pelea. Entonces, ¿cómo mediar esa situación y ofrecer otras alternativas, pero sobre todo controlar el uso de la fuerza en esas situaciones? Y esa alternativa, fíjate, que nosotros la hemos hecho en Santiago. O sea, tenemos el plan Reemprende para poder apoyar a aquellas personas que estaban trabajando en la calle y que puedan tener un localcito, por ejemplo, en el barrio Franklin, que también estamos haciendo todo un impulso, y se les da la posibilidad de tener durante hasta 6 meses la posibilidad de trabajar ahí sin pagar el arriendo. Porque lo que nos pasaba era que la mayor parte de las personas que estaban trabajando en Franklin preferían trabajar afuera de los galpones porque la gente estaba afuera en el comercio ambulante y la gente que pagaba arriendo, que pagaba imposiciones, que tenía gente contratada, que pagaba contribuciones, que estaba en los galpones, claro, no llegaba a la gente. Este es un ordenamiento que es difícil justamente por eso, porque mientras permites a algunos hacerlo de alguna manera fuera de la ley, los otros están pagando todo. ¿Te fijas? Entonces, por eso se potencia lo que se llama el comercio justo, que es decir, apoyar a aquellos que están trabajando de manera ordenada y aquellos que no, apoyarlos también para que vayan hacia esa vía. Pero lo que te quería preguntar es, cuando una persona está vendiendo la vía pública, no está cometiendo un delito, por lo tanto, lo más podría requisarle su mercadería, se produce el conflicto y ahí está el maltrato de obra carabinero y es lo que genera la detención. Sí. ¿Ya? Pero eso es lo que hay que evitar. Exactamente. ¿Y quién lo tiene que evitar? El que está vendiendo. No, entregarse. Es que siempre, a ver, acá hay exigencia y la exigencia siempre va a ser de la persona que tiene la autoridad. En este caso, el que tiene el uso de la arma. El uso de la arma desmedida. Ya lo hemos visto en otros casos en este tiempo. Por eso el control es muy relevante y no existe un autocontrol, ¿cierto? El control está llamado a ser un tercero y ahí es donde viene la lógica de los tribunales. Cuando esta persona pasa un control de detención, lo que hace el sistema es determinar la legalidad de la detención. Para determinar la legalidad de la detención tenemos que ver si existe el supuesto delito. Y ese control, entonces, lo hace el sistema en base a la discusión que se da en una audiencia, se ventilan los antecedentes a través del cual se tomó detenida a esta persona. Eso, claro, eso es posterior, ¿cierto? Cierto de ex post. Ahora, ¿cómo se resuelve antes para no llegar a crear conflicto? Claro, probablemente requiere una persona que sea más especializada acerca de cómo, porque tiene que ver más con sociología, ¿me entiendes? Claro, una preparación a todos los... Pero hay que diferenciarlo también de cuando se han requisado todo tipo de bienes que son falsificados, por ejemplo. Claro, porque hay una vulneración a la propiedad intelectual, que sí es delito. Entonces depende de lo que estén vendiendo. Depende de lo que estén vendiendo, porque podría existir entonces
delitos Claro. como... Que eso, por ejemplo, yo creo que en la discusión pública ha habido mucha confusión, porque son situaciones distintas. Son absolutamente Entonces, distintas. claro, cuando hay una banda que está traficando bienes que, digamos, están falsificados, el tabaco, estos falsos que sabemos que han proliferado, claro, esa es una situación distinta. O los libros que nos afectan a los O los autores. libros, por ejemplo, ¿cierto? Todo ese tipo son situaciones distintas. Porque detrás de ello hay una gran Y que una ganan, gran industria. ¿cierto? Exactamente, que lucran, ¿cierto? De manera indebida miles de millones de pesos, sobre todo aprovechándose de esas personas que por necesidad justamente probablemente tienen que vender en la calle, pero son el último eslabón de la cadena de esas mafias que cometen un ilícito como esa falsificación. Joan deslizó un poco esto de la acción policial en tu respuesta anterior y creo que te referías al tema de lo ocurrido en la Araucanía, ¿no? Y la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. ¿Cuál es tu análisis desde el punto de vista de una abogada? Ese caso, yo leí la querella del Instituto de Derechos Humanos, que creo que relata muy bien cómo fueron sucediendo los hechos. Y para poder analizar este caso es necesario determinar cómo ocurrieron esos hechos, que es la pregunta del millón. ¿Cierto? Por eso nos estamos preguntando por los videos, etcétera. Hubo un hecho que a mi juicio es fundamental. En este caso, que es el amparo del artículo 95 que interpone el defensor público antes de la detención. Entonces, se informa, esto es no en una audiencia, esto ocurre a las 12 de la noche, se llama al defensor público porque está este adolescente detenido y no sabe la razón de la detención. ¿Ya? El defensor penal público, se comunica con el juez de garantía y el juez de garantía va al lugar donde está detenido y pregunta por qué está detenido. ¿Ya? Nuestra legislación tiene esa posibilidad. Si usted está detenido y no le han comunicado la razón de la detención, entonces existe la posibilidad del amparo ante el juez de garantía. El juez de garantía llega al lugar, están desde las 12 de la noche y aproximadamente a las 5 de la mañana, por lo que recuerdo, a lo mejor no estoy siendo precisa las horas, el fiscal informa que el delito por el cual está detenido es una receptación. Y eso es relevante porque eso quiere decir que desde el momento de la detención hasta las 5 de la mañana no se sabía la razón por la que habían detenido. Y eso tiene que ver con registro. Eso es una falta importante. Si una persona la detiene, a usted lo detienen por un delito flagrante, se tiene que saber por qué lo detienen. Ya. Ese es el primer hito que yo considero que es relevante. Luego, el fiscal informa al juez de garantía que está detenido por un delito de receptación y pasa a una audiencia de control de la detención. Esto al otro día, ¿cierto? Y en esa audiencia, luego se hace el control sobre la legalidad de la detención. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, fiscal, entregue los antecedentes de por qué está detenido este adolescente. ¿Cuál es la razón? No basta entonces con decir por un delito de receptación. Tenemos que decir qué antecedentes existen en la carpeta investigativa que permiten determinar que esta persona participó en un delito de receptación. Y no existieron los antecedentes suficientes para determinar que esta persona estaba en posesión de algún elemento, vehículo en este caso, que estuviera por un delito de receptación. Y por eso se declara ilegal la detención. El juez dice, fiscal, usted no me ha entregado ningún antecedente suficiente para determinar entonces que este adolescente estaba en posesión de alguno de esos vehículos. Cuando se declara ilegal la detención, el fiscal formaliza. La formalización es una comunicación de cargo en donde a una persona le están diciendo exactamente el día, la hora y el lugar por el cual se le está investigando por el delito. ¿Cierto? En este caso un delito de receptación y no se decretan medidas cautelares porque no habían antecedentes del delito. Pero un minuto, tengo una duda. Sí. ¿El fiscal había ordenado la detención? No. Carabinero toma la decisión. ¿El fiscal qué hace cuando lo hace? Esto se produce, por lo que he leído, hay una denuncia anónima. Esto, por lo menos lo que sale Sí. Es una denuncia Por los anónima robos, por los un autos. robo. Es relevante que sea anónima, porque entonces no sabemos quién la hizo. Hasta ese momento no se sabe nada de esa información, hasta el momento que se controla la detención. Sí. Una denuncia anónima en donde se dan características completamente amplias de 3 vehículos que habrían sido sustraídos con violencia,
¿cierto? Luego de eso se comunica a la policía, hay un avión buscando estos 3 vehículos y yo pido la salida, yo no he visto la carpeta investigativa, esta es la información que se atrás de la prensa, ¿cierto? Y este helicóptero lo que hace es, dice, observé a estos vehículos y vi que una persona se va hacia el bosque y 2 personas se suben a un tractor, ¿ya? La pregunta es, eso lo estaban viendo y lo estaban grabando. No sé si han aparecido hasta ahora los videos. Trascendidos dicen que no se ve nada en las cámaras del helicóptero. Entonces, se suben estas personas al tractor y luego llega el GOPE y las fuerzas especiales, y lo que dice Carabineros es que no las personas del tractor, otras personas, se produce un fuego cruzado y ellos estaban entre medio. ¿Ya? Esa es la versión que da Carabineros. Si ustedes pueden escuchar ese relato, hasta ahí esas personas no hay antecedentes de que sea el mismo tractor, de que sea el mismo auto. ¿Cómo saben que son las mismas personas que se... ¿Me entiendes? Hay muchas dudas respecto a eso y por lo tanto por eso se declara ilegal la detención. ¿Qué voy con este caso? En este caso uno puede determinar que el sistema de justicia funcionó. Y el sistema de justicia funcionó porque declara ilegal la detención. El juez de garantía va al lugar, determina las condiciones. De hecho, este adolescente había sido golpeado por los funcionarios de Carabineros. Por lo tanto, el sistema como control está funcionando en la medida de que pudo identificar que en esta causa existía un procedimiento que está con vicio hasta ahora, ¿cierto? Y eso da cuenta de el control que hacen los órganos que funcionan en el sistema de justicia. Y eso es lo que yo puedo sacar como una cuenta alegre, ¿me entiendes? Dentro de todo lo tremendo que significa el abuso policial, que no es reprobable, la obstrucción de la investigación, ocultar pruebas, destruirla, que es completamente reprochable, pero el sistema funciona en la medida que podemos detectar que esto ocurrió. Jorge, y desde el punto de vista político, porque ella nos plantea el tema judicial y que funcionaron las instituciones, podríamos decir. ¿Tú consideras que la forma en que enfrentó el gobierno el tema, la salida de primero el intendente Mayol y después del ministro Chadwick, fue la más adecuada? ¿O te parece que a la luz de lo ocurrido ya... Tú dices la salida frente a los hechos, frente a los hechos, salida... la salida a comunicar a la opinión pública frente a los hechos. Los hechos posteriores también a esto, que es que haya dejado el cargo, que haya dado un paso al costado el intendente Mayol, muestra que efectivamente hubo una diferencia entre el cómo se aproximó el intendente Mayol versus el ministro Chadwick. Porque desde un principio el ministro Chadwick dijo: vamos a apoyar a Carabineros en todo lo que corresponda, siempre y cuando esté dentro de la ley vigente, dentro de las disposiciones vigentes. Y eso de alguna manera para muchos podría parecer una obviedad, es como decir 1 más 1 es 2, pero tiene mucha significancia cuando se está refiriendo justamente a una situación tan compleja como la que vivimos en la Araucanía, porque ahí hay que tener un especial e irrestricto apego a la legalidad y no se pueden cometer este tipo de situaciones por todo lo que hemos visto que aquello significa. Entonces, algo así no se vio en las primeras declaraciones del intendente. De hecho, efectivamente, él dijo que tenía antecedentes penales, cuando entiendo yo que eran antecedentes judiciales, pero no penales, es decir, había estado... Antecedentes policiales. Antecedentes policiales, o sea, no está, su hoja de vida estaba limpia. Efectivamente, dio una declaración de apoyo a Carabineros, pero que fue... con un acento, digamos, que lo diferenció de lo que había, digamos, dicho en ese tiempo vicepresidente de la República, que es el ministro del Interior, porque el presidente no estaba. Así que, por lo tanto, obviamente era difícil sostener que después de lo que supimos, 72 horas después, ¿cierto?, que estos carabineros le habían mentido incluso al general director de Carabineros, obviamente había una situación de inestabilidad que sí, efectivamente podía
terminar con las confianzas necesarias de la máxima autoridad política de la región. Y por lo tanto el cambio era más o menos evidente, no había mucho espacio para que no dieran un paso al costado, porque si no, efectivamente esto iba a seguir creciendo y iba a afectar al ministro del Interior y muy probablemente también podía de alguna manera afectar al presidente. Por lo tanto, yo creo que fue un acto bastante significativo y que ha sido destacado por Chile Vamos lo que hizo el intendente Mayol, y el desafío que tiene el intendente Atton es bastante fuerte. Yo creo que es un plus que él sea una persona que no tenga una historia. A mí me hace ruido que saquen a alguien en un tema tan importante como la ciberseguridad, que es un problema sin duda. De la modernidad y de la tecnología. Pero fíjate que la asumió confianza hace 2 meses y hoy día lo sacan para llevarlo a la Araucanía. Es que eso habla de la confianza que tiene el presidente en Atton. Es una persona que conoce hace un buen tiempo. El gobierno anterior, su gestión como subsecretario de Telecomunicaciones fue bastante significativa. Entiendo que era parte de los asesores especiales del presidente en este tema de ciberseguridad, y obviamente que no estaban los planes del presidente que saliera de ahí tan pronto, digamos, pero frente a esta situación yo supongo que él ponderó el que haya sido de la zona, que haya nacido en Curacautín, que haya estudiado ahí durante su educación básica y media, y que también no estuviera, entre comillas, contaminado con alguna posición, digamos, a favor o en contra de lo que está sucediendo hoy día. Y por lo tanto eso le da pie para poder entablar una conversación franca y poder restablecer las confianzas. De hecho, yo creo que en ese sentido el gobierno lo ha hecho bastante bien desde el punto de vista de tomar las decisiones correctas y de tomar de alguna manera las medidas que había que tomar. O sea, nunca habíamos visto que un intendente perdiera su cargo en la Araucanía producto de una situación como esta. Nunca habíamos visto que en 72 horas se resolviera dar de baja a los carabineros y un par de generales cuando, digamos, mintieron deliberadamente. De alguna manera el estándar cambió. El presidente en 8 meses ha ido 4 veces a la Araucanía. ¿Compartes esa posición? ¿Cuál de todas las posiciones lo que último, dio? de que el gobierno actuó bien en la manera en que terminó desarrollando el tema. O sea, siempre es complicado dar una opinión cuando la noticia está recién ocurriendo, ¿cierto? Como en desarrollo, como le llamamos. En desarrollo. Y yo creo que, claro, el intendente dio una opinión muy anticipada sin que existiera claridad todavía acerca de la ocurrencia de los hechos. Sobre todo si es que no conocía las declaraciones que habían prestado los funcionarios de Carabineros en la investigación fiscal, ¿cierto? Más allá de las investigaciones que puedan llevar internamente. Y por lo tanto siempre hay que ser prudente frente a este tipo de noticias. Sobre todo en la Araucanía. Sobre todo en la Araucanía y sobre todo en cualquier... Porque siempre van a haber... Esto se trata siempre de 2 versiones. El sistema penal y cualquier sistema de... Así funciona, ¿cierto? Siempre hay 2 versiones que están en contraposición. En este caso está la versión de Carabinero y por otra parte está la versión de este adolescente, que era solo él. Sí. Eso es muy relevante. Y de algunos testigos que ya dan habían empezado a manifestarse a través de la prensa. De lo anterior, etcétera. Pero del derecho... Él era el testigo más cercano, digamos, que había. Y fueron las incoherencias en el relato de Carabineros que fueron entonces diciendo, es que esto no es creíble. Y entonces escuchemos al adolescente que nos dice. Y en eso el Instituto de Derechos Humanos jugó un rol clave, que claro, hay que reconocer también. El Instituto es verdad, el Instituto de Derechos Humanos hizo un trabajo importante porque estuvo ahí. Entonces, frente al llamado, esto fue a las 10 de la noche, estuvieron hasta las 5 de la mañana. Entonces, por eso digo que las instituciones funcionaron. Y creo que eso es algo positivo. Pero desde el punto de vista de dar declaraciones acerca de qué ocurrió en forma tan anticipada, es mejor la prudencia. Entonces, esperar que recuperar toda la información y luego dar opiniones respecto de quién es la víctima, porque cada una persona falleció y eso hace que se transforme entonces en una víctima, en este caso según el Instituto de Derechos Humanos que se creyó de un homicidio, y desde ahí entonces luego dar las opiniones que correspondan en el momento, pero hay que ser cauto, sobre todo en la Araucanía, en la forma que ocurrieron los hechos. Hay una persona que falleció, hay mucho dolor. Entonces, antes de tildar de delincuente a alguien, de que tenga antecedentes penales o cualquier tipo de calificación, es mejor informarse, ser prudente y luego tomar las decisiones que correspondan. Joan Dueñas, Jorge Acosta, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muy contento. Hay mucho tema, pero desgraciadamente
manda ese señor que está ahí, que me está hace rato diciendo que nos pasamos de los minutos que nos corresponden. A ustedes les agradecemos, ya saben, ahí cuando termine el programa va a haber un loguito, lo pincha, se suscribe a nuestro canal de YouTube y cada vez que esté en su casa durmiendo, medio ahí descansando, le va a llegar una alerta de que estamos transmitiendo al aire, en directo o en diferido alguno de nuestros programas. Ya tenemos más de 100 programas en El Periodista TV y esperamos seguir sorprendiéndolos día a día. Muchas gracias por estar ahí.